Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida a este tu programa de Actualidad con Propósito y quería darte las gracias por habernos acompañado durante toda una temporada en este año 2020. Tuvimos un tiempo muy bonito donde muchas personas, grandes exponentes, hablamos de diferentes temas de la actualidad. Y no queríamos terminar esta temporada sino diciéndote gracias, deseando que tengas una feliz Navidad, celebrando a Jesús, que es el verdadero significado de la Navidad, y deseándote que tengas un próspero año nuevo. En el día de hoy estaremos hablando sobre la actualidad o de cara a la iglesia, cómo debe de enfrentar el 2021. Y conmigo se encuentra un gran pastor, líder de esta comunidad, el pastor Edwin Castro. Mi nombre es Benji Pérez y esto es Actualidad con Propósito. Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida. Este es tu programa de Actualidad con Propósito. Estamos muy contentos porque ya el año está a punto de dar final y comenzar un nuevo año, el 2021. Y conmigo se encuentra un gran invitado que estaremos hablando sobre la iglesia camino al 2021. Y quiero presentarles al pastor Edwin Castro de la iglesia Presencia Viva aquí en El Doral, en el condado de Miami-Dade. Pastor, bienvenido a Actualidad con Propósito. Qué gusto poder tenerlo con nosotros en el día de hoy. Benji, muchas gracias. Para mí es un honor y poder comunicarme con tantas y tantas personas en este momento. Y bueno, creo que vamos a estar hablando de un tema bastante relevante, bastante importante para un tiempo como este. Así que muchas gracias. Pastor, sin duda el año 2020 fue un año que marcó la historia de la humanidad. Y Dios permitió que nosotros viviéramos en este tiempo. Recordaremos el 2020 por cientos de años. Yo sin duda lo estoy creyendo. Y queríamos que habláramos ya no tanto en cara a lo que ya pasó, porque todos sabemos, pero queremos enfocarnos a cómo debemos de enfrentar el año 2021. Tenemos grandes esperanzas para este nuevo año. Tenemos grandes esperanzas de que Dios continuará cuidando de la iglesia y que la iglesia prevalecerá ante toda dificultad. Y le quiero preguntar, en un macro, ¿cuál debe ser el propósito de la iglesia en el 2021? Hace poco me entrevistaban y me decían, ok, ¿cuál es la estrategia para este tiempo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y mi respuesta fue bastante sencilla, Benji. Lo mismo que veníamos haciendo en lo macro, ¿verdad? No debemos cambiar el propósito para el cual la iglesia existe, que es la predicación del Evangelio de Jesucristo. A mi manera de ver, la iglesia de Jesucristo tiene un único propósito, una única misión, y es el Evangelio de la reconciliación. Ahora, las estrategias cambiaron totalmente. Por supuesto. Los modelos, los métodos cambiaron totalmente, pero en esencia no debemos dejar que se diluya la potencia, la relevancia, la vigencia que tiene el Evangelio de Jesucristo por simplemente cambiar las tendencias. Entonces, el punto es el siguiente: necesitamos tener eso que la Biblia habla, el entendimiento de los tiempos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando en un momento como este? ¿Cómo le vamos a predicar a esta generación post-pandémica? ¿Verdad? ¿Qué sucedió en su mente? ¿A qué conceptos tenemos que volver a reforzar y en algunos casos a volver a construir? Entonces creo que es un año emocionante. Creo que más que nunca necesitamos estar totalmente reposados en el consejo del Espíritu Santo, y Él nos dará sin lugar a dudas las instrucciones para saber cómo poder regresar al año 2021 de una manera poderosa, de una manera en la que avancemos y conquistemos mucho más para Dios. Bueno, sabes que muy triste fue el año 2020, muchas vidas se perdieron, eh, personas perdieron sus empleos, los niveles de estrés se levantaron, pero vi también dentro de toda esta circunstancia una iglesia que trajo esperanza, que trajo alimento, que trajo una palabra de fe y que no se detuvo a mirar todas las cosas que estaban sucediendo a su alrededor, sino que quiso enfocarse en ayudar a aquellos que más lo necesitaron. Yo creo que muchos a veces cometemos el error de que nacemos para simplemente ser conquistadores, pero en años de derrotas o en años de aflicción, yo creo que se aprende mucho. Y creo que este año, pastor, la iglesia con más fuerza debe de comenzar
a influenciar. Hablaste de una manera distinta, diferente, pero no adulterando el mensaje, obviamente, transformador de Jesucristo. ¿Qué tiene que decir al respecto en cuanto a esa influencia que debemos nosotros de ejercer sobre este año? Sí, yo siempre tengo que recordar una palabra que Dios me dio hace muchos años y más que una palabra era una pregunta que entendía que el Espíritu Santo me hacía. De alguna manera era una palabra que confrontaba. ¿Por qué razón? Porque la pregunta era, ok, ¿quieres ser famoso o quieres tener influencia? No es lo Wow. mismo. Encontramos entonces mucha gente famosa y hoy creo que se usa de una manera diluida el término influencer, ¿verdad? Ujú. Hay gente que evidentemente si te conoces, si te conocen mejor, vas a tener algún tipo de influencia, pero cuando yo hablo de influencia, estoy hablando de esas personas que tú marcas de una manera específica, que su vida tiene un antes y un después, quizás después de una conversación de 10 minutos o 15 minutos contigo. Entonces, la iglesia necesita comprender que es el único ente, el único organismo que tiene y sostiene la verdad. Dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Solo en la iglesia de Jesucristo permanece la verdad. Solo nosotros podemos llevar a cabo cosas que ni el gobierno ni las instituciones privadas pueden llevar a cabo. Y creo que este fue un año en el que se cayó por completo toda esta esperanza que muchas personas pudieran tener en las instituciones, en la tradición, en lo que sea, y pudimos, creo, despertar muchos de nosotros a una realidad que creo que ha estado siempre en el corazón de Dios, y es que la iglesia no debe estar limitada a un edificio, sino que verdaderamente donde tenemos que estar más activos es allí fuera en la calle. Siempre le digo a nuestra congregación, el mandato de Jesús no fue vengan, el mandato de Jesús fue vayan. Y, ujú. Vayan a todas las naciones, vayan a todos los ámbitos en los cuales yo los he establecido. Por esa razón, yo creo que la razón para la cual debe existir la iglesia es para levantar a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para los diferentes ámbitos de la sociedad. Es decir, en los deportes se necesitan pastores, profetas, evangelistas, Poderoso. se necesitan en todos los ámbitos, en el deporte, en las artes, en las comunicaciones, y es precisamente por, perdón decirlo de esta manera, por la maldición o por no poder comprender los tiempos y que muchos de nosotros heredamos conceptos como que, por ejemplo, la televisión es del diablo o tal área es del diablo o tal área es del diablo, y el diablo dijo, ok, déjeme que yo me la voy a coger Sí. verdaderamente, la voy a tomar para mí, cuando verdaderamente nosotros deberíamos tener hombres y mujeres en cada uno de Dios, evidentemente, en cada uno de esos ámbitos de la sociedad. Interesante lo que estás comentando, porque muchas veces como iglesia nosotros confiamos en instituciones o confiamos en hombres y terminamos siempre defraudados. Por supuesto. Pero veo que dices que para este 2021 deberíamos de levantar hombres en los gobiernos, hombres y mujeres en las artes, hombres y mujeres en la medicina, hombres y mujeres en diferentes regiones para que podamos llevar esa palabra de sabiduría, esa palabra transformadora, y no seamos influencers para hacer una iglesia conocida o un pastor conocido o un líder de alabanza conocido, sino que seamos una iglesia, como mencionaste, de influencia para transformar. Por supuesto, ¿de qué me sirve tener qué sé yo, 4.000 personas sentadas un fin de semana, 5.000, 15.000 personas sentadas un fin de semana viéndome, cuando no estoy capacitando, entrenando y empoderando a esas personas que verdaderamente son las que toman la decisión el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes? ¿En dónde? En las leyes estatales, lo que hace un comisionado, lo que hace un miembro de un consejo en una ciudad, lo que hace un alcalde o lo que hacen en los medios de comunicación, por ejemplo. Es decir, este no es que tenemos que empezar a poner a esta gente el próximo año, sino que deberíamos ya venir en un proceso, ¿verdad? Lo que pasa es que esa es una palabra que no le gusta mucho a la gente, los procesos. Estos son movimientos que duran años literalmente. Yo le digo a mi iglesia constantemente, yo estoy capacitando a una generación que tal vez ni siquiera exista. Ya te digo a qué me refiero.
estoy entrenando a sus padres y quizás sus padres se encargarán de levantar hombres y mujeres poderosos que desde pequeñitos entonces estarán preparados y empoderados para ir a todos los ámbitos de la sociedad. Y es factible que yo ya no esté aquí en la tierra cuando eso suceda, pero esa simiente, esa semilla va a quedar allí, no la mía, sino la de Cristo, ¿verdad? Amén. En algún día me estaban entrevistando y me hicieron una pregunta: ¿qué es legado para ti? Me dijo el entrevistador y le dije: es sencillo, yo creo que es esa parte de Edwin Castro que continúa viviendo a pesar de que yo esté muerto. Wow, poderoso. Sabes que mencionas de tener, por ejemplo, son simplemente por tomar esto como ejemplo, en el área gubernamental. Vemos como en nuestros tiempos a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. El caso del aborto, donde ya le dejan que la decisión de un aborto la tome una persona y no importando la vida que está en el vientre de una madre. Pero si podemos levantar líderes en áreas gubernamentales que voten en contra de este tipo de leyes que favorecen un aborto, estamos ganando como iglesia. Estamos ganando porque podemos apostar lo que es a la vida, podemos evitar que esto suceda. Creo que me es claro. No hacer manifestaciones cuando ya la ley ya está hecha, porque no tener gente ya desde adentro que diga, no, somos defensores de la vida a través de Cristo Jesús. Por supuesto, es que creo que la posición ha sido de reacción. Ujú. Eh, Pasó esto, salgamos a protestar, salgamos a X o a Y. Y creo, de nuevo, y por eso necesito ser muy enfático, que alguien tiene que pagar el precio para posiblemente no ver ningún resultado inmediato, porque no lo vamos a tener, sino simplemente ver cómo capacitamos a estos muchachos, a estos niños, para que entonces estén preparados para ese mundo que cada vez es más complejo, pero que sean hombres y mujeres poderosos en Dios. Amén. Pastor, la dirección de la iglesia, hablando del micro, comenzando este primer trimestre, sabemos que hay posiblemente nuevas regulaciones, posiblemente nuevos cierres. Sabemos que el COVID ha ido en aumento, aunque ya salió una vacuna que tenemos la esperanza que comiencen a bajar los casos. Eh, ¿Cuál debe ser el enfoque nuestro en lo micro, como iglesia que nos está escuchando, a no tener temor a congregarnos de repente siguiendo las regulaciones? Porque vi muchos hermanos que una vez la iglesia se permitieron abrir bajo las regulaciones de cada estado, que con ciertas reglas y distanciamientos y protección de mascarilla, de hand sanitizers, pero aún así decidieron no regresar a la iglesia. Se quedaron en la zona cómoda y dijeron, no, yo no regreso más a la iglesia. Eh, ¿Cuál debe ser la reacción en lo micro de la iglesia? No caminar en el temor, no caminar en miedos. Ok, yo quisiera dirigirme a dos grupos de personas. Ujú. Por un lado, el liderazgo, los pastores, aquellos que posiblemente nos vamos a enfadar. ¿Por qué razón? Porque teníamos una iglesia de 500 o de 1000 o de 200 y abrimos y llegaron 40 o llegaron 30. Y la plataforma del domingo, el live stream o lo que sea, como usted se comunique con ellos, no es el lugar más adecuado para reprenderlos, y la idea no es reprenderlos, ¿verdad? A veces algún día escuchaba algo muy interesante. Dice: muchos pastores se dedican los domingos a contestar preguntas que nadie está haciendo. Y eso sí es una realidad. A usted, pastor, cada miembro de su congregación obviamente es un universo totalmente diferente. Hay algunos de ellos que están dominados por el temor, hay otros que simplemente la pereza les gana y que encontraron comodidad en el ver la reunión del domingo en shorts o en calzoncillos, quizás tomándose un café, y que no van a regresar. ¿Qué vamos a hacer con eso? El punto es, ¿nos vamos a molestar o vamos a tratar de ser lo suficientemente conscientes de que de ahora en adelante existe una iglesia que es virtual y que vamos a tener que atender, que vamos a necesitar pedirle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de ver cuál va a ser la forma como los vamos a atender y cómo vamos a estar? Es una realidad. Mire, hoy en nuestra iglesia, si lo pudiera decir de esta manera, se congregan personas en Francia, en Australia, en América Latina, en todo el mundo. Y no me molesto con los que están en Francia porque se conectan, pero sí me molesto con los que están en Miami.
es complejo esta dinámica, ¿verdad? Entonces, por un lado, pídale a Dios que le dé la capacidad de entender estos tiempos y que definitivamente cambiaron las circunstancias que teníamos. Por otro lado, a la iglesia, ¿qué le digo? Que no sea una iglesia dormida. En Mateo capítulo 25, el 24 y el 25 Jesús está hablando de los tiempos finales, pero hace poco predicaba algo que estremeció mi corazón y el título de la enseñanza era La Bella Durmiente. ¿Cómo Jesús a su regreso encontraría al 50% de la iglesia haciendo nada? A ti, que haces parte de la iglesia, te pido que no seas de esas vírgenes que estaban dormidas, que estaban descuidadas, que estaban desatendiendo lo que verdaderamente deberían hacer. Habla con Dios y pregúntale verdaderamente cuál es tu posición, qué debes hacer. Por último, permíteme, Benji, decir una cosa más. Pastores, la Biblia es muy clara en el Salmo 23. La Biblia dice que las ovejas están buscando dos cosas fundamentales: pastos delicados y aguas de reposo. Asegúrate que tus palabras generen eso. Asegúrate de que tu ministerio sea eso. Que en un tiempo como esto, tu comunicación, ¿cuál tiene que ser? Estamos haciendo las cosas para que estés seguro. Nos hemos asesorado con compañías que nos han dicho qué debemos hacer. ¿Para qué? Para no generar un ámbito de contagio, sino por el contrario, un ámbito seguro donde podemos adorar a Dios. Amén. Pastor, en su último libro que pude leer, titulado Hasta el último suspiro. El más reciente, no es el último. El más reciente, correcto. Hasta el último suspiro, tienes una frase que a mí en lo personal me cautivó, que he usado, y le llamas: tu diseño determina tu propósito. Y yo creo que creemos todos, ¿verdad?, que el Señor cumplirá su propósito en nuestras vidas. Y cuando yo escucho que tu diseño determina tu propósito, me da esperanzas a mí para continuar caminando en el 2021. Me da esperanzas a mí que no soy una casualidad. Me da esperanzas a mí que tengo un diseño específico dado por Dios para este tiempo. Y ahora quiero hablarle a la oveja. Quiero hablarle a aquella persona que ha perdido en el 2020 el norte, que ha dicho: el propósito de Dios en mi vida no lo encuentro, no sé ni dónde está. Me siento cansado en el camino. Me siento que me han dado una pela increíble el 2020 y no tengo fuerzas para comenzar en este 2021. Es la realidad de muchos que dicen esto. Esa frase: tu diseño determina tu propósito, si te pudiese dirigir a estas personas que nos están escuchando en estos momentos. Anoche estaba colocando unos cuadros en mi casa, nos mudamos hace poco y llegó un momento en el que necesitaba clavar una pequeña puntilla y no tenía un martillo y lo único que tenía en mi mano era un metro, una cinta de medir. Y bueno, vamos a darle, y empiezo y estaba frustrado. ¿Por qué razón? Porque esa cinta de medir no está diseñada para clavar una puntilla, ¿verdad? Es decir, el diseño que tiene determina que para lo que yo la voy a usar no sirve. Y si la sigo usando, se va a romper, se va a dañar. Eso precisamente es lo que sucede con una persona que no opera en el propósito para el cual Dios le creó. Con el paso del tiempo te vas a arruinar, te vas a cansar, te vas a frustrar. Por el contrario, una persona que opera en el propósito de Dios, y esto es algo que yo menciono precisamente en el libro que tú hablas, el propósito te revitaliza, el propósito te energiza y no te drena. ¿Me hago entender? Entonces, todo ser humano nace como una respuesta de Dios para algo en el planeta Tierra. Tú, que estás vivo, que estás en este momento respirando, y por esa razón el título del libro, Hasta el último suspiro, porque ¿qué me he propuesto yo? Me he propuesto tratar de terminar como Jesús. Jesús se vació por completo. Cuando lo atravesaron ya no había ni sangre dentro de él. Se desocupó por completo. Yo deseo desocuparme en esta generación, que no me lleve nada, que no me lleve secretos. Por esa razón los libros, por esa razón las prédicas. ¿Por qué? Porque hay algo que necesito dejarle a esta generación. Eso soy yo, pero tú tienes exactamente la misma capacidad. Por esa razón debería ser
tan importante, debería ser una prioridad verdaderamente, que cada uno de nosotros empezáramos a indagar en Dios. Señor, y esta es una pregunta que precisamente está en el libro allí, que yo la considero muy romántica, ¿verdad? Y esa pregunta es, Señor, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí? Es decir, ¿qué querías que yo hiciera? ¿Cuáles eran tus anhelos? ¿Cuáles eran los sueños, si pudiera decirlo de esta manera, que tenías cuando pensaste en Benji, cuando pensaste en Edwin, cuando pensaste en Sofía, cuando pensaste en Carlos Andrés? ¿Qué estaba pensando Dios de tal manera que si nosotros empezamos a indagar en el corazón de Dios, vamos a encontrar nuestra asignación, es decir, nuestro propósito, y vamos a empezar a vivirlo? Te garantizo que una vez estés viviendo en tu propósito, esta sensación de depresión, esta sensación de ansiedad, esta sensación de no tener valor, se desaparece. En el libro yo hablo, porque primeramente fue para mí un proceso de sanidad, al ver cómo, y con mucho respeto lo digo, cómo ni siquiera una persona que fue concebida en el ámbito de una violación no tiene un propósito. Dios nunca perdió el control. Quizás la manera como llegaste al mundo, la manera como fuiste concebido o concebida no fue la mejor, pero eso no implica que Dios no estuvo desde siempre pensando que tú existirías para esta generación. Respecto a David, el libro de los Hechos dice algo muy impresionante. En Hechos 13:36 dice, David, después de cumplir el propósito de Dios para su generación, murió y fue sepultado con sus antepasados, después de cumplir el propósito de Dios para su generación. Esta generación está esperando que tú te levantes, esta generación está esperando que te despiertes y que tomes tu lugar, como muchos de ustedes quizás lo saben, que te pares ahí en el plato y que estés listo para batear. Muchas de estas palabras que el pastor ha acabado de decir, que han tocado mi vida también, las encuentra en su libro Hasta el último suspiro. Pastor, una gran bendición Dios te ha dado este año a pesar de muchas dificultades, y es que este próximo diciembre 20 es la gran inauguración del templo Presencia Viva, que está localizado en El Doral, en la Florida. Yo te pido que por favor nos sigas en las redes sociales y consigas al pastor Edwin Castro, a la iglesia Presencia Viva, para que puedas tener toda la información de todas las cosas lindas que están pasando en el ministerio del pastor Edwin Castro. Pastor, el tiempo casi se nos está terminando, pero no me puedo ir sin preguntarte por Presencia Viva. ¿Cómo está todo ya listo, la preparación, la inauguración? ¿Puedes invitar a las personas para que vayan a tu templo? Cuéntanos de eso. Yo, si hay algo en lo que quiero enfocarme, es en decirle, Dios es fiel. Y ojo con esta revelación, si lo pudiera decir de esta manera, esta iluminación. Esta es una de las verdades más grandes que hay en mi vida. Escúchenla con atención. Si papi invita, papi paga. ¿Por qué digo eso? Estamos acabando un proyecto de millones y millones de dólares en medio de la situación financiera más caótica que ha enfrentado nuestra generación. Wow. Y Dios se ha encargado de pagar para la mejor tecnología, para las mejores sillas, para un edificio precioso, para su iglesia. Y es lo único que te puedo decir. Si Dios te mandó a hacer algo, Él te va a dar la provisión. Seguramente has escuchado que la provisión sigue la visión y es real, pero si la visión proviene de Dios. Así que sí, estamos muy felices como una iglesia local más aquí en la ciudad de Miami. Dios nos está dando el privilegio de abrir nuestras puertas después de 40 semanas precisamente de estar cerradas, pero estábamos en un proceso de construcción muy especial, obviamente con mucha carga de trabajo, pero este domingo 20 de diciembre estaremos abriendo las puertas de Presencia Viva en la ciudad de Miami y celebramos a Dios por eso. Bueno, pastor, me comprometo de darle una visita muy pronto a su iglesia y alegrarnos y gozarnos, porque sabemos que fue mucho arduo, no tan solo para usted, para su equipo de trabajo, para su esposa, sus hijos, su familia, pero estamos contentos que se levanta Presencia Viva aquí en la ciudad de Miami. Bueno, pastor, llegamos al final del programa. Quiero darte las gracias y quiero desearte una feliz Navidad, un próspero año nuevo y muchas bendiciones para este nuevo año que se avecina. Gracias a cada uno de ustedes por haber sido parte durante toda esta temporada de lo que fue Actualidad con Propósito. Pendientes porque el próximo año vendremos con una nueva temporada, con unos nuevos invitados que hablaremos de Actualidad con Propósito.
Gracias por mantenerse conectado a nuestro programa de actualidad con propósito, donde hoy estuvimos hablando sobre el tema la iglesia del 2021. Sin duda, esta iglesia del 2021 ya no es la misma. Hemos pasado por un proceso en este año del 2020 y ya nos vamos a enfrentarnos a este año 2021. Pero es una iglesia que hemos aprendido a ser la respuesta de Dios para estos tiempos actuales que hemos estado viviendo. Incluso siempre ha sido el llamado de nuestro Señor Jesús para que actuemos como iglesia en este tiempo de actualidad. Allá en Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20, nos habla: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre el llamado de Jesús ha sido un llamado a la acción. Siempre ha sido un llamado de poder ir. Siempre ha sido un llamado de poder ser la respuesta ante las necesidades y problemáticas que enfrenta nuestra comunidad, nuestra sociedad. Y hoy más que nunca, la iglesia del siglo XX, la iglesia del siglo XXI, la iglesia de cara a este año 2021, es la iglesia que responde a esas necesidades. Hoy quiero hacer un llamado, hoy quiero hacerte esta invitación de que seamos realmente lo que somos hacer, que seamos realmente aquello que realmente hemos sido a ser llamados, esa respuesta que el mundo necesita hoy a sus problemas actuales. Esto es actualidad con propósito. Bendiciones.